En diciembre de 2022, Konami comenzó una adaptación para sacarle provecho al lore de las cartas en otros medios. Este es el caso para el manga que trataré el día de hoy, OCG Stories, que inicia narrando en sus primeros 3 tomos la historia de Sky Striker, un arquetipo súper amado por la comunidad. Oh my god, yes, I love Rei. I would die for Sky Striker Ace Rei. Oh my god, yes, I love Rei. Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video. Por lo general en estos videos intento no hacer spoilers, pero es un manga de 3 tomos. Pueden pausar el video, leer el manga por completo y luego terminar de ver el video. O quédate para ver el video directamente, yo que sé, no soy tu jefe. Antes de comenzar diré que mi experiencia personal era encontrar el significado del arte de Sky Striker Linkage. Es que es una carta preciosa y por lo menos pues para satisfacer esa expectativa este manga no decepciona. Y entonces, ¿cómo empieza esta historia escrita por Shin Yoshida y el arte por Naohito Miyoshi? Los mismos que hicieron el manga de Sexal y R5. Paréntesis, solo he leído un pedacito del manga de R5 y es mucho más raro que su serie. Comenzamos viendo a Rei, o Raye, le voy a decir Rei, la protagonista, viviendo su vida cotidiana. Resulta que es la única humana en un pueblo de robots. En lo personal y en varios consejos de escritura encontrarás que el día ordinario no es un inicio con enganche, pero en Japón se vira por defecto a la chica con la tostada en la boca. Así que simplemente sigamos. La vida pacífica de Karma, que así se llama la nación, se ve alterada por un ataque de Spectra durante la fiesta de los 13 años de Rei. Sí, Rei comienza la historia con 13 años, enfermos. Resulta que la han estado ocultando que fuera de las fronteras hay una batalla constante contra Spectre, una nación dirigida por robots que a pesar de la desaparición de los humanos, aún conservan la directriz que estos les dejaron para destruir Karma. Los sabios de Karma se enfrentan a los pilares de Spectra, siendo los sabios superados en combate. Es entonces cuando Rei se topa con una tecnología que solo los humanos pueden alcanzar, los Sky Striker. Y ahora que lo pienso, eso suena un poquito a equipo de fútbol, ¿no? Vamos, Sky Striker, let's go. Sin pensarlo demasiado, Rei se altera a sí misma para convertirse en Sky Striker Ace, con acceso a un arsenal personal. Este es el enlace con la mecánica principal del deck, pues Sky Striker en su núcleo es Rei usando distintas armaduras a lo Iron Man para la situación requerida, lo cual se representa en cada carta link que estés usando. Por cierto, este manga añade varios personajes al juego de cartas, pero por lo que entiendo un deck lore accurate, es decir, siguiendo la historia, es menos útil a nivel competitivo que un deck optimizado con Rei y Rose, aunque me estoy adelantando un poco. En contraste, el deck Sky Striker también se beneficia de usar o enviar magias al cementerio, pues así se activan efectos extra en un gran número de sus cartas, como si estuvieran calentando motores. Eso en particular no se aprecia en el manga, todos están listos para combatir en su máximo desde el principio hasta recibir el poder de la amistad. Pero ya que llegaste hasta aquí, he de seducirte para que aprietes los botones de suscripción y me gusta. Te recuerdo que también tengo opciones pagas por si te interesa ayudar a este proyecto monetariamente. Gracias y sigamos. En este punto empieza la lluvia de regalos para los jugadores, pues sus técnicas son cartas individuales que ya conocíamos del juego, y ahí estoy yo gritando sus nombres cada vez que alguna es mencionada. Por todas las veces que la usaron en mi contra, pues ya estaba familiarizado. Kagari, Shizuku, Hornet Drones, Afterburns. He de confesar que estuve años sin darme cuenta de que Rei estaba en el arte de Afterburns. Pensaba que era una especie de misil, pero ella siempre estuvo ahí. Con esto, Rei logra hacer retroceder al ejército enemigo, pero no sin pérdidas. Ciela, la sabia de la benevolencia, que hasta cierto punto ha hecho de madre para Rei, absorbiendo conocimientos humanos de los antiguos y enseñándole a Rei, es secuestrada por los pilares. Esto se refleja en su efecto de la carta, que cambia de control al oponente y renace un Sky Striker como si este nuevo intentase rescatarlo. 2 años de constante combates pasan. Karma recupera terreno, pero no hay rastro de Ciela. Spectra prepara su contraataque usando el conocimiento extraído de Ciela. Han preparado un arma definitiva para contrarrestar a Rei. Las dos fuerzas terminan chocando en el campo de combate. Rei reconoce a otro Sky Striker, a otra humana,
Hambrienta de contacto humano, Rey elige darle una oportunidad de conectar. Sin embargo, su oponente actúa como máquina y solo logra conseguir su nombre, Rose. Los enfrentamientos van escalando mientras los Sky Striker incrementan su arsenal, como por ejemplo al utilizar la máquina SEC. No parece que haya un ganador evidente en el horizonte, así que el líder de Spectra decide tomar medidas drásticas, pero estas les explotan en la cara. Desde su laboratorio, uno de sus sujetos de prueba ha escapado. Una nueva Sky Striker llega hasta Karma, donde atienden sus heridas. Es una persona idéntica a Rose. Un mínimo de investigación lleva a la conclusión de que es un clon de ella. Aquí hago un paréntesis visual. Cuando en R5 presentaron a las contrapartes de Yuzu y Yuya, sí pude ver el parecido, pero aquí son idénticas a Rose por la magia del anime. Posiblemente es porque no hay tantas caras con las que comparar, pero bueno, sigamos. Asumamos que son igualitas, que son clones, vamos allá. Camellia, esta clon de Rose, vive un tiempo con Rey, aprendiendo de ellos, incluso prestando su ayuda. Por otro lado, su hermana, Azalea, es preparada para servir como arma en su contra. Entonces, temerosa de ser superada por sus clones, Rose organiza un duelo contra Rey. Rey lo ve como la oportunidad de volver a hablar con ella. El líder de Spectra lo ve como la oportunidad para aniquilar a su mayor amenaza. Así que envía en secreto a Azalea para terminar con Rey, si Rose no lograse hacer. Creo que este es el enfrentamiento que se ilustra en la brillante animación en el que el estudio de Konami hizo su presentación. El duelo permanece parejo, pero Azalea no pretende dejar que lleguen a una conclusión favorable para ninguna de las dos. Sigilosamente destruye el lugar donde se estaban enfrentando, con la esperanza de aniquilar tanto a Rey como a Rose. Con las dos Sky Striker principales perdidas en acción, las gemelas Azalea y Camellia empiezan a actuar. Cada una derrota a los respectivos líderes de Spectra y Karma. Este evento está plasmado en la carta de Camellia, pues su efecto incluye ser enviada al cementerio, luego destruir una carta, cambiar de bando y pues ese es básicamente su arco de personaje. Las gemelas crean su propio bando. Azalea planea deshacerse de todas las máquinas y gobernar un mundo de clones inferiores. Camellia es traicionada por un elemento sacado del Escuadrón Suicida. No tiene más opción que obedecer sin rechistar. En lo personal veo muchos inconvenientes a futuro de ese plan, pero ¿qué le vamos a pedir? Azalea no tiene ni un año de haber nacido. El verdadero inconveniente para ese plan es que Rey y Rose han estado conviviendo bajo tierra, encontrando el camino hacia Ciela y creando un vínculo. Sobrevivieron por el esfuerzo de Rey para tender la mano. Creo que pasan un rato primero en Karma, pero saltemos directamente a la acción. Se infiltran en el centro de operaciones de Spectra, donde las gemelas han establecido su cuartel general. Guiada por Rose, Rey encuentra a la destartalada Ciela, mantenida con vida solo por sus conocimientos en la creación de humanos. Ciela se muestra muy orgullosa de las dos, a pesar de sus graves heridas, pero son descubiertas por las gemelas. Azalea muestra su última pieza de armamento construida con los restos de todas las máquinas que mató, lo que se muestra en Sky Striker Azalea Temporal. Podemos ver el efecto de la carta en acción directamente, pues Azalea procede a equipar el cuerpo maltrecho de Ciela al escudo de su máquina, tal como la carta hace con los monstruos oponentes. La lucha avanza y termina convertida en dos frentes de combate individuales: Rose contra Azalea y Rey contra Camellia. Rose hace todo lo posible por evitar dañar a Ciela, pues ha desarrollado un cierto vínculo. Por su lado, Rey intenta hacer recapacitar a Camellia, pero ella argumenta que ningún vínculo será más fuerte que el que desarrolló en el tubo de ensayo cuando su mente se ligó a la de su hermana. Finalmente Camellia termina mal herida a pesar de los esfuerzos de Rey por no hacerlo. En el otro lado, a pesar de la afición de Azalea por la cara de loco de Marik, va perdiendo terreno. Así que Azalea decide usar su as bajo la manga, una máquina que requiere de dos humanos para funcionar, pero su poder es tal que también destruye a los pilotos. Aparece el Link 4 Surgical Striker Spectra. This support card is going to change my life and it's going to be the best card ever. Bad chest. Utilizando a las gemelas como núcleo. Aunque Camellia no estaba muy de acuerdo, les da el mayor combate posible. Incluso despliega un ejército de secas, pero el debilitamiento que les da a estar usando Spectra termina dando una ventana a Rey y a Rose para usar la técnica de combinación Engage Zero, que al igual que su carta destruye a todos los monstruos oponentes. Es en el desenlace de este ataque en el que encontramos la carta que mencioné al inicio del video, Linkage. Azalea intenta un último ataque suicida con un satélite,
pero es detenida por Rei, que supera cualquier velocidad que haya mostrado anteriormente. Con una última lágrima, las gemelas mueren. Finalmente, Rei y Rose terminan de dejar las cosas en orden antes de irse por el mundo buscando los remanentes de la cultura humana o quizá algún refugio donde aún existan. Se van volando hacia el horizonte. En general, el dilema central se centra en la humanidad y si hay un impulso natural hacia este o si depende en su totalidad del crecimiento, del aprendizaje durante el crecimiento. Después de todo, Rei y Rose son personajes de espejo, donde la primera ha tenido un tiempo de crecimiento relativamente normal y la otra fue forzada a crecer. Rei eligió ser Sky Striker Ace y Rose no tuvo opción. Pero este diálogo se queda a medias. Supongo que tener tan solo 3 tomos afectó a ese ritmo de escritura. También el tener que darle espacio a los combates y sazonar con otras historias secundarias, pues porque realmente no quieres que sea una única línea recta, una historia directa. Creo que me hice entender, pero bueno. Otro de los puntos centrales es ver a los humanos como agentes de cambio. Este sí se concluye algo mejor que el anterior, pues cada humana introducida a la historia tiene un efecto drástico en el panorama global de su mundo. Y esa es la historia central. Notarán que he dejado fuera detalles como arcos de otros personajes, la conexión expresada a través de manzanas, la fascinación de Rose por los videojuegos, entre otras cosas. Pues no quería que el video fuera eterno y realmente no aportan a la línea principal de eventos, pero son elementos que enriquecen la experiencia, pues si ya lo van a leer por completo. Aunque personalmente Aileron me importa poco o nada. Su historia no me termina de cuajar. Eso sí, el potencial para sacar cartas de este producto es bastante alto, así como hicieron con los sabios Ciela y Himmel. Bueno, no ese Himmel, ya quisiera que fuera ese Himmel. Pero hay una infinidad de cosas que se pueden usar, por ejemplo, la Ciela destartalada, la fusión de Aileron con Phylon. En fin, esto puede seguir dando y dando y dando y dando. La pregunta es si lo recomiendo. La respuesta es que al público general, no. Es para jugadores de Yu-Gi. El principal objetivo del manga es darle un extra a los jugadores, puntos de conexión entre las cartas que ya conocen. Supongo que también darle algo de salida a las ideas que generaron al momento de concebir el arquetipo en primer lugar, es decir, cómo iban a encadenar los artes antes de imprimir las cartas. Podría darse un caso extraño en el que se atraiga nuevos jugadores al usar a los personajes que descubrió en el manga, ¿sabes? Quiero usar Sky Striker porque es el personaje que conocí en el manga, pero realmente no creo que esa sea la norma. El combate, aunque está bien dibujado, es plano. Tenemos que aceptar que alguien está ganando tan solo por los diálogos. No hay estrategia que analizar o algo más. Y si siguen mi canal sabrán que me gustan los combates estratégicos en mi entretenimiento. Y aunque cumple al final, a mí me gusta con más profundidad. Rei tiene un poco de mal de protagonista, que al intentar agradar a tantas personas como sea posible, tanto en la historia como al público objetivo del manga, su personalidad se disuelve y no es tan reconocible. En un momento es tonta, en otro es seria, cambia de acuerdo a las necesidades del guión. No sabría realmente cómo describirla si me preguntase. A diferencia de Rose, que tiene pues un ancla en un arquetipo literario más fácil de seguir. Los personajes tampoco están tan mal, pero es que en general no destacan. El diseño de personajes está bien, está muy bien, ese sí. Al final, este puede ser el equivalente a ver una película de acción. Pero si no eres jugador de Yu-Gi, que vaya a gritar los nombres de las cartas cuando las vayas detectando, hay miles de opciones mejores en el mercado que llenan ese hueco de película de acción. Muchas gracias por estar conmigo en este resumen. Volveré a hacer algo parecido cuando la historia de la siguiente tanda haya avanzado lo suficiente. La continuación va con el arquetipo Magistus, el que a mí me gusta llamar Emagito. El maguito explosivo, destructor de aerolitos. Un arquetipo con más popularidad en Oriente que en Occidente, a diferencia de Sky Striker, que pues estaba reinando en ambos públicos. Ya sin más, los dejo con esto. No olviden el ritual de YouTube con las suscripciones, opciones paga, todo lo demás. Chao gente. Dato random. En este panel yo leí comunismo. La moraleja es militarizar las clínicas de maternidad. Sigo esperando a que hagan esto, pero con Pale no valvas. Es demasiado rebuscado.